Queridos hermanos y hermanas en Cristo, hoy comenzamos una serie de enseñanzas sobre los 3 primeros capítulos del libro de Apocalipsis, una revelación poderosa de nuestro Señor para su Iglesia. En estos tiempos, más que nunca, la Iglesia necesita escuchar el llamado urgente de Dios al arrepentimiento. Así como las iglesias de Asia Menor enfrentaron desafíos espirituales y fueron exhortadas por Cristo mismo, también nosotros debemos examinar nuestras vidas y nuestras congregaciones. ¿Estamos viviendo en obediencia y santidad? ¿O nos hemos apartado de nuestro primer amor? El juicio del Señor es real, pero su gracia está disponible para aquellos que se vuelven a Él con un corazón sincero. Apocalipsis no es solo un libro profético, sino una guía para prepararnos para su glorioso regreso. Les animo a leer, meditar y aplicar estas verdades en su caminar diario. Que el Espíritu Santo nos dé entendimiento y nos ayude a vivir para la gloria de Dios. ¡Qué mensaje tan impactante, Pastor Núñez! Su enseñanza sobre el arrepentimiento y la santidad me ha confrontado y motivado a examinar mi vida delante del Señor. Me encantó cómo conectó las advertencias a las iglesias de Apocalipsis con nuestra realidad actual. Es un llamado claro a volver a nuestra pasión por Cristo y a vivir con fidelidad. Gracias por compartir con tanta claridad y convicción la verdad de la palabra. Oro para que Dios continúe usándolo poderosamente para despertar a su iglesia y prepararnos para su regreso. Que el Señor lo bendiga y le siga dando sabiduría y unción en su ministerio. Ahora yo les invito a que abran el libro de Apocalipsis en el capítulo 1 para dar inicio a nuestra serie que anunciamos el domingo anterior. Y dijimos que íbamos a estar cubriendo en esta serie de los primeros 3 capítulos del libro de Apocalipsis. La serie no es sobre el libro de Apocalipsis, es sobre un tema que se encuentra perfectamente enunciado, ilustrado en este libro. Y quería hacer esa salvedad porque no quería levantar falsas expectativas y por otro lado, porque la introducción misma de una serie versus la otra sería diferente. La motivación misma de una serie versus la otra sería muy distinta. El título de la serie es El juicio de Cristo a las iglesias. El título de este mensaje es El que es y que era y que ha de venir, habla a las iglesias. La motivación para esta serie viene del hecho de que en los últimos tiempos nosotros hemos estado viviendo situaciones muy complejas, muy drenantes en ocasiones, difíciles. Y eso ha sido observado por mucha gente. Y mucha gente, como hemos comentado, ha estado hablando de la necesidad de un avivamiento. Porque se supone que ese avivamiento es lo que quizás nos pueda sacar de la situación en la que nosotros nos encontramos. Mucho se ha dicho en los últimos años y estamos agradecidos por eso acerca del Evangelio. Mucho se ha dicho del poder del Evangelio, mucho se ha escrito acerca del poder del Evangelio y mucho se ha enseñado y nosotros mismos hemos enseñado que el Evangelio no es solamente para incrédulos, sino que es también para creyentes. Pero se nos olvida a veces recordar que el Evangelio tiene mucho que ver con arrepentimiento y por tanto, si es para creyentes como incrédulos o incrédulos y creyentes, entonces aún el creyente necesita o está en necesidad de arrepentirse. No podemos olvidar, tenemos que recordar todo el tiempo que la gracia que da origen al Evangelio tiene ese inicio en un Dios que es también infinitamente santo y que no tolera el pecado ni en el incrédulo ni en el creyente. Y decía que en ocasiones he estado presente donde predicadores han hablado a una congregación de una forma firme y alguno que ha estado ahí ha hecho el comentario de que así no se les habla a las ovejas y luego yo pauso, reviso la palabra de Dios para ver dónde está la verdad y me encuentro que hay un Pablo que se refiere a los Gálatas y le llama insensatos, que hay un Pablo que se refiere a la iglesia de Corinto y le llama en un momento dado niños, en otro momento dado le dice
ustedes son unos inmaduros. En otro momento les dice, cuando yo estuve con ustedes les di a tomar leche porque no podían consumir otra cosa. 2 años después ya yo tengo fuera de ustedes y todavía solamente le puedo dar a tomar leche. Ustedes son carnales. Y tú llegas al libro de Apocalipsis, que es donde estamos hoy, y tú te encuentras algunas de las palabras más severas que hayan salido de los labios de Cristo hacia estas iglesias en el área de Asia Menor. Para ilustrar una sola de esas iglesias, 5 de 7 estaban mal paradas. Para ilustrar una de esas iglesias, la iglesia de la Odisea, Cristo le pasa revista y la disciplina y le dice en el versículo 16, capítulo 2, así pues, o capítulo 3, así pues que eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque dice, soy rico, me he enriquecido y de nada tengo necesidad, y no sabes que eres un miserable y digno de lástima, y pobre, ciego y desnudo. Y algunos podrían leer esas palabras y pensar, esas palabras no son para creyentes en esa iglesia, esa palabra era para los incrédulos en esa iglesia, hasta que tú lees el próximo versículo inmediatamente después, que dice, yo reprendo y disciplino a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. No hay la menor duda de que Cristo estaba revisando y disciplinando a una iglesia de creyentes. Si hay algo que la iglesia de nuestros días en general, estoy hablando, necesita es arrepentimiento. El pastor, los pastores de una iglesia no son el Espíritu Santo para saber quién está en pecado, quién no está en pecado, pero sí tenemos la responsabilidad de enseñar el texto bíblico que Dios pueda luego usar de tal forma que pueda traer convicción por medio de su palabra y la aplicación que el Espíritu Santo hace a la vida de cada uno de nosotros. Si nosotros revisamos con detenimiento el Nuevo Testamento, nosotros vamos a encontrar palabras que nos van a recordar la seriedad de estas cosas. Y una de las razones por la que menciono todo esto que estoy mencionando es porque yo tengo un desafío significativo en la mañana de hoy, y es tratar de explicar la motivación de la serie, tratar de explicar el título de la serie, tratar de introducir el texto del día de hoy, y todo eso en una simple introducción. Y hablar del juicio a las iglesias como parece algo contradictorio, pero yo quisiera leerte del capítulo 4 de la primera carta de Pedro, un texto que se encuentra en los versículos 17 y 18, para que puedas entender de dónde viene la idea y luego cuál es la ilustración. La idea viene de este texto y la ilustración son las iglesias de Apocalipsis. Escucha, porque es tiempo de que el juicio, ahí está la palabra, comience, ¿por dónde? Por la casa de Dios. Versículos anteriores, Pedro dice, estas cosas sucederán pronto. Está hablando de tiempos finales. Y dice, es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si comienza por nosotros primero, ¿cuál será el fin de los que no obedecen el evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿qué será del impío y del pecador? Hermano, ¿escuchaste la seriedad de la advertencia del apóstol Pedro para aquellos que pertenecían a la casa de Dios? ¿Escuchaste el peso de sus palabras para aquellos que ya habían experimentado justamente el perdón de nuestro Señor? Una vez más, versículo 17, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si comienza por nosotros primero, ¿cuál será el fin de los que no obedecen el evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿qué será del impío y del pecador? Sin lugar a dudas que la situación general de la iglesia a mí me ha cargado, de la misma manera que los acontecimientos últimos en las últimas semanas, tanto en Norteamérica como en nuestro país, también han cargado mi corazón de sobremanera, me han inquietado y me han entristecido. Más de una vez. Y algunos me podrían decir, pastor, pero eso no tiene ni pie ni cabeza, no tiene sentido, porque el Señor está en control. Sí, yo sé que el Señor está en control, pero el hecho de que Dios esté en control no hizo que Cristo no llorara
al ver a Jerusalén y contemplar las consecuencias que venían de camino. El mismo hecho de que Dios estuviera en control no evitó que Jeremías llorara de manera recurrente hasta el punto que se ganó el título del profeta llorón. El hecho de que Dios esté en control no evitó que Nehemías, que Daniel lloraran y oraran con lágrimas por su pueblo. Sabemos que Dios está en control, pero eso no remueve el dolor de ver lo que muchas veces tiene Dios que permitir o hacer justamente para llamar a su pueblo de regreso. Si yo recuerdo la historia bien de la Biblia y si recuerdo la historia de la iglesia, yo no creo que ha habido una época de la iglesia donde Dios no le haya pasado revista, disciplina y haya enjuiciado su pueblo. No importa si es durante o si fue durante los 40 años en el desierto, no importa si fue durante el tiempo de los jueces, durante el cual Dios muchas veces permitió que el pueblo fuera oprimido para luego él mismo darles a personas libertadores que lo pudieran sacar de la opresión, o si fue durante el tiempo de estas 7 iglesias donde él severamente llama a cada una de ellas con 1 o 2 excepciones al arrepentimiento, o si fue en la época de Jonathan Edwards. Recordemos que en la época de Jonathan Edwards fue su iglesia, la iglesia del mejor teólogo que Estados Unidos jamás haya producido, que lo expulsó simplemente porque Edwards quería que la comunión fuera reservada solamente para creyentes. Esa iglesia lo expulsó. Eso te dice de hasta dónde la condición de la iglesia puede llegar. Y Pedro nos recuerda y dice, es tiempo de que el juicio comience por los de la casa de Dios. Es bueno hacer estas observaciones porque cosas están ocurriendo allá afuera y a veces nos entretenemos con el pecado que está ocurriendo allá afuera y nosotros corremos el riesgo de entretenernos tanto y olvidar el pecado que está dentro de la casa de Dios. Y sin embargo el apóstol Pablo, cuando le escribe a los Corintios, la primera carta, capítulo 5, dice que Dios nos ha dejado el enjuiciar a lo que está dentro, que los de afuera lo juzga Dios. Los de afuera, Dios tiene que lidiar con ellos. Pero los de adentro, Dios nos ha dejado la responsabilidad de juzgar sus acciones. Esta introducción a mi serie puede parecer larga, pero la realidad es que es una buena explicación de la motivación de mi corazón. Y yo simplemente quería que vieras parte de mi corazón al traer esta serie que yo estoy dedicando no solamente a nuestra iglesia. Siempre que salgo fuera, digo, yo nunca he predicado algo, por lo menos algún concepto que yo no se lo haya dicho a nuestra iglesia primero, porque realmente yo creo que eso es como debe ocurrir, en ese orden. Y de esa misma manera, entonces, esta serie yo le estoy dedicando a nuestra iglesia y a aquellas iglesias que desde lejos nos siguen en el mundo hispanoparlante como una forma de concientizar y por un deseo profundo de mi corazón de llamar a las iglesias hispanoparlantes al arrepentimiento con otro deseo y otra pasión inmediatamente después, y es ver un avivamiento en medio de las iglesias de Dios. Y con eso entonces yo quiero invitarte a leer el capítulo 1 del libro de Apocalipsis del versículo 1 al versículo 8. La revelación de Jesucristo, que Dios le dio para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la dio a conocer enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, el cual dio testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todo lo que vio. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de la profecía y guardan las cosas que están escritas en ellas, porque el tiempo está cerca. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia a vosotros y paz de aquel que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos ama y nos libertó de nuestros pecados con su sangre, e hizo de nosotros un reino y sacerdote para su Dios y Padre. A él sea la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. He aquí,
viene con las nubes, y todo ojo le verá, aun lo que les traspasaron, y todas las tribus de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Yo soy el Alfa y la Omega, dice el Señor Dios, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Padre, gracias por tu palabra tan precisa, tan motivadora, tan productora de convicción a la vez y tan que promete tanto para aquellos que somos tus hijos. Una carta prometedora. Ayúdanos a verla con los ojos tuyos. Ayúdanos a entender en qué consisten estas advertencias para tus iglesias. Ayúdanos a ver dónde estamos como individuos y dónde estamos como iglesia. Ayuda a otras iglesias, a otros hermanos a lo largo del mundo hispanoparlante, para que ellos también puedan experimentar tu visitación y que aun los gentiles puedan glorificar a Dios a la hora de dicha visitación. Te lo pedimos en tu nombre, Jesús. Amén. Amén. El autor de esta carta que yo comienzo a leer hoy, sin lugar a dudas, de acuerdo a lo que está revelado ahí, es alguien de nombre Juan. Y ese Juan no es nada más y nada menos que el apóstol Juan, el hijo de Zebedeo. Algunos han dudado esto, han cuestionado esto, pero Juan se identifica en el capítulo 1, el versículo 1, en el versículo 4, en el versículo 9, y luego se identifica otra vez en el capítulo 22, 8. Como en la historia de la iglesia ha habido más de un Juan, aún en esa época, ha surgido la pregunta si realmente este fue Juan el apóstol al que ya yo aludí. Y es bueno saber que los padres de la iglesia, tales como Justino Mártir, tan temprano como en el año 135 de nuestra era, testificó que esta carta le pertenecía a Juan como autor. La razón por la que ese es un testimonio importante y de peso es porque Justino Mártir vivió en Éfeso, en la ciudad donde estuvo radicada una de las 7 iglesias a la que esta carta fue enviada. Y luego tenemos el testimonio de Irineo y de Clemente de Alejandría, también en el siglo II, que testificaban acerca de la misma cosa. Y el testimonio de Irineo también tiene mucha validez porque Irineo vivió en Esmirna, y Esmirna es una de las ciudades donde estaba también una de esas 7 iglesias a las cuales se envió esta carta. Y ellos vivieron en una etapa tan temprana de ese segundo siglo que con toda probabilidad en algún momento tuvieron la oportunidad de hablar con alguien que estuvo en esas iglesias cuando esta carta fue leída por primera vez. No fue sino hasta la segunda mitad del tercer siglo cuando el obispo de Alejandría, de nombre Dionisio, cuestiona por primera vez la autoría de Juan, y lo hizo basado en el hecho de que el estilo y el vocabulario de Apocalipsis es muy distinto al estilo y al vocabulario del Evangelio de Juan y de las cartas de Juan. Y ese es el mismo argumento que los académicos han mantenido en el día de hoy, pero tenemos que recordar también que esta carta pertenece a un género literario completamente distinto a las cartas de Juan y al Evangelio de Juan. Esto es un lenguaje totalmente apocalíptico. Pertenece a la literatura apocalíptica como se le ha conocido, una literatura que abundó entre el año 200 antes de Cristo y el año 200 después de Cristo. La próxima pregunta acerca de la carta. Siempre es bueno identificar cosas generales del libro con el que tú estás trabajando, porque si no haces eso, muchas veces pudiera interpretar cosas de una manera errónea. Entonces, cuando venimos a esta carta y nos preguntamos en qué época esto se escribió, hay varias opiniones, pero las dos mayoritarias están, una, alrededor del año 68 de nuestra era, durante el reinado o la persecución de Nerón, y aquellos que piensan de esa manera
lo hacen así porque ellos también están convencidos de que todos estos eventos del libro de Apocalipsis ocurrieron antes del año 70, cuando la ciudad de Jerusalén fue saqueada y gran parte quemada. Ese grupo es llamado los preteristas, aquellos que creen que todo quedó en el pasado. Nosotros no estamos ahí. Y luego entonces un grupo que piensa que esta carta se escribió alrededor del año 96 de nuestra era y que ve el libro de Apocalipsis de esta manera. Los primeros 3 capítulos hacen referencia a eventos pasados que tenían que ver incluso con estas 7 iglesias que ya no están, pero que estaban en su momento. El capítulo 4 y el capítulo 5 nos hacen una descripción de la adoración en el trono de Dios. El capítulo 4 dedicado al Dios creador. El capítulo 5 centrada en la adoración del Dios redentor. Y del capítulo 6, versículo 1 en adelante, entonces acontecimientos todavía futuros para nosotros. Esta carta o el texto que yo acabo de leer, apenas en ese texto corto, identifica el autor de la carta, identifica el origen, de dónde sale el mensaje de esta carta, identifica el destinatario, a quién iba dirigida, e identifica incluso el intermediario entre el origen de la carta y aquellos que iban a escuchar o leer la carta. E incluso se nos dice la intencionalidad de la carta. Además, en el texto que yo acabo de leer, se comienza a describir de una forma extraordinaria a Jesucristo, que es el personaje central de toda la carta. La carta está centrada, gira alrededor de el personaje Jesús. De principio a fin. Comienza con Jesús, termina con Jesús. Esta es la revelación de Jesucristo que Dios le dio para que pasara a sus siervos, y que Él dio a un ángel para que pasara a Juan. Eso es lo que el versículo 1 dice literalmente. De manera que del Padre pasa al Hijo, del Hijo pasa a un ángel que es enviado a traer la revelación a Juan, y Juan está supuesto a pasar el contenido del mensaje al resto de los siervos. La palabra ahí traducida como siervos es bondservant en inglés, que sería mejor traducida al español como esclavos. Nosotros no somos esclavos del pecado, pero Pablo dice: ahora yo soy esclavo de Cristo, esclavo de la rectitud de Cristo, no en el sentido dictatorial, sino que ahora nosotros pertenecemos a un amo al cual nosotros le debemos total y absoluta obediencia. Y de esa manera, entonces, al leer esta carta que se nos ha dado a nosotros los esclavos de Cristo, nosotros tenemos que recordar que nosotros le debemos a nuestro amo bondadoso, misericordioso, amoroso, que murió por nosotros, absoluta obediencia. Como el texto habla de estas cosas, dice que han de acontecer pronto. Por eso muchos han pensado que Apocalipsis es solamente un texto profético. Y cuando pensamos así, es que no estamos teniendo en cuenta que la palabra profetizar tiene 2 acepciones. Tiene que ver con predicar, la exposición de la palabra de Dios, y tiene que ver con predicción. Y el libro de Apocalipsis contiene algunas de las advertencias más claras acerca de la necesidad de andar en santidad, y algunas de las advertencias más claras en cuanto a lo que es el juicio de Cristo a las iglesias. Todos hemos de comparecer ante el tribunal de Cristo para rendir cuentas, 1 Corintios 5:10, de todo lo que hayamos hecho, sea bueno o sea malo. Las cosas han de suceder pronto. La palabra traducida ahí como pronto puede tener también 2 acepciones: cosas que van a ocurrir rápidamente, una sucesión de cosas una detrás de la otra una vez comiencen a acontecer, o pudiera significar algo que es inminente, y ahí donde la mayoría se inclina que esta palabra debiera ser traducida o entendida. Es algo que tiene un sentido de inminencia. Ahora, eso no dice que la inminencia implica el mes que viene, porque recuerda que para nuestro Dios un día es como 1000 años y 1000 años es como un día.
Entonces las cosas que son pronto para nuestro Dios quizás no son tan pronto para nosotros, pero el texto dice que Juan iba a observar las cosas que han de ocurrir, no las cosas que pudieran ocurrir, no las cosas que a lo mejor ocurren, las cosas que han de ocurrir. Hay una certidumbre en lo que Juan acaba de ver y que él va a escribir, y la certidumbre tiene que ver con el hecho de que aquel que está trayendo la revelación es el que escribe la historia y es el que hace acontecer la historia, es el que controla la historia. La carta fue enviada a Juan por medio de un ángel y la dio a conocer enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Esa misma idea de un ángel enviado a Juan es repetida en el Apocalipsis 22:6 y Apocalipsis 22:16. Los ángeles juegan un rol capital en el desarrollo de la historia del libro de Apocalipsis. Son mencionados en cada capítulo de este libro, con la excepción del capítulo 4 y el capítulo 13, y son mencionados no menos de 71 veces a lo largo de los capítulos de este libro. Entonces es la revelación de Jesucristo, aunque el original permite que esa frase se tradujera como la revelación acerca de Jesucristo, pero parece ser que más congruente hablar de la revelación de Jesucristo que él recibió del Padre al Hijo, del Hijo al ángel, del ángel a Juan, de Juan a los dulos, al resto de nosotros. Entonces Juan es el que está escribiendo acerca de esto. Y ese Juan, en el versículo 2, testifica de él mismo y dice que él es el que dio testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todo lo que vio. Juan dio testimonio de la palabra del Señor cuando el Señor se encarnó, y Juan escribió acerca del Evangelio de Juan, o escribió acerca de Cristo en el Evangelio de Juan. Él dio testimonio del personaje Jesús en su primera venida. Ahora Juan está viendo una visión y está dando testimonio de la misma persona, pero en términos de su segunda venida. Y dice que él está dando testimonio de todo lo que vio, no de una parte de lo que vio, no de una visión parcial, sino de todo lo que vio. Y algunas de estas cosas, muchas de estas cosas, son todavía futuras. Algunos de nosotros, por las razones que sea, no hemos tenido tanto interés en los temas proféticos. Cuando yo comencé a caminar en la vida cristiana, había mucho interés en los temas proféticos y ciertamente por un tiempo eso fue así. No ha mermado eso, pero reconozco que hay otras cosas que Dios ha ido revelando, que necesitamos conocer, que el pueblo necesita conocer, pero el interés no ha mermado. Y la razón por la que menciono eso es porque hay una gran cantidad de material profético todavía no cumplido en la palabra, y si Dios tomó tiempo y le dio tinta a eso es porque Él entiende que nosotros debiéramos tener un interés en escudriñarlo, aprenderlo, aplicarlo de alguna manera mientras esperamos por su cumplimiento. Y Juan nos deja ver algo de lo que yo acabo de decir, porque escucha lo que él dice en el versículo 3. Bienaventurado o bendecido el que lee y los que oyen las palabras de la profecía y guardan las cosas que están escritas en ella, porque el tiempo está cerca. Juan acaba de pronunciar una bienaventuranza. Y la bienaventuranza es para el que lee o el que escucha y luego obedece las palabras de esta profecía, pero yo no las puedo obedecer si primero no las conozco, y no las puedo conocer si no las leo y la escudriño. Muchos han pensado que el libro de Apocalipsis es un libro para llenar la imaginación de los curiosos, y eso está lejos de la verdad. Este es un libro que fue escrito con una intención pastoral, no una intención eminentemente teológica y apologética, sino con una intención pastoral. Eso era lo que Juan era, un pastor en Éfeso en un momento dado. Y la intención pastoral era afirmar al creyente, animarlo a perseverar, aun si esto le iba a costar la muerte. Por eso es que tú lees en Apocalipsis 12:6 acerca de un grupo de hermanos
que venció al anticristo por la sangre del Cordero, y dice que ellos llegaron a sufrir la muerte porque no amaron sus vidas de tal manera. No consideraron sus vidas como algo al cual ellos tendrían que aferrarse. Y cuando tú lees el libro entero, tú encuentras 7 bienaventuranzas. 7 ocasiones distintas donde el autor nos dice, si tú eres de este grupo, tú eres un bienaventurado. La palabra ahí es Macarios, que es la palabra para bienaventuranza o bienaventurado que se usa en Mateo 7 y en Lucas también. En Mateo 5, perdón, y en Lucas. Escucha las otras 6 bienaventuranzas. Ya yo te leí una en Apocalipsis 14:13. Bienaventurados los muertos de aquí en adelante que mueren en el Señor. Si tú mueres de aquí en adelante, pero mueres en el Señor, tú eres un bendito. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas. Tiene que ver con santificación eso. 19:9. Bienaventurados los que están invitados a la cena de las bodas del Cordero. 26. Bienaventurado y santo es el que tiene parte en la primera resurrección. La muerte segundo no tiene poder sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él por 1000 años. Bienaventurados porque seréis sacerdotes y reinarás con Cristo por 1000 años, dice este texto. ¿No es eso un motivo de bienaventuranza y de regocijo? 22:7. Bienaventurado el que guarda las palabras de esta profecía de este libro. 22:14. Bienaventurados los que lavan sus vestiduras para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Este libro no fue escrito para llenar o calmar la curiosidad de aquellos que tenían o que estaban curiosos, valga la redundancia, sino para afirmar el creyente a persistir hasta el final en una lucha que vendría o venía de camino o vendría para algunos otros de camino. Y de ahí de nuevo que Apocalipsis 12:11 dice, ellos lo vencieron, no 12:6, 12:11, ellos lo vencieron por medio de la sangre del Cordero y por la palabra del testimonio de ellos, y no amaron sus vidas, llegando hasta sufrir la muerte. Eso para que te anime, que otros lo hicieron, que es posible, que Dios va a estar ahí para ti y te va a dar la gracia necesaria. Ahora el texto también identifica, como yo dije al principio, el destinatario, quiénes iban a recibir esto. Escucha, versículo 4. Juan a las 7 iglesias que están en Asia. No es el continente asiático que nosotros conocemos hoy, es el área de Asia Menor en esa época, que hoy corresponde a lo que es Turquía y sobre todo al occidente de Turquía, un área que hoy tiene menos de un 2% de cristianos. Esta región había sido sembrada de iglesias. Nosotros tenemos 7 iglesias situadas en esa área y hay evidencia aún en el Nuevo Testamento de varias iglesias más en la misma área 2000 años atrás, y 2000 años después menos de un 2% de cristianos. Congruente con lo que Cristo le dice a las iglesias: si no te arrepientes, te quitaré el candelabro. Inmediatamente después, entonces, nosotros encontramos un saludo que es típico de las cartas del Nuevo Testamento o de esa época: gracia a vosotros y paz. Pablo con frecuencia saludaba de la misma manera, pero esa gracia y paz a vosotros viene de parte de alguien. Y escucha cómo Juan identifica de parte de quién viene. Número 1, de aquel que es y que era y que ha de venir. Número 2, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Y número 3, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra. Este saludo de gracia y paz viene de parte de la Trinidad entera. El que es, que era y ha de venir. Frecuentemente nosotros pensamos en el Hijo, pero en este contexto es el Padre, porque esta es una frase equivalente al yo soy que encontramos en el libro del Éxodo, capítulo 3, cuando Moisés recibe una visitación de Dios vía una teofonía, y entonces allí Moisés pregunta: ¿y cuál es tu nombre? Si me preguntan, y dice: yo soy. Yo vivo en un eterno presente, y ahora Dios se identifica como el que era, el que es y el que ha de venir, también en ese presente eterno que Él vive.
El saludo viene de parte de Él, viene de parte de los 7 Espíritus de Dios. No son 7 Espíritus Santos, sino que, como se entiende, el número 7 con frecuencia en la historia bíblica implica plenitud, la plenitud del Espíritu Santo, de aquel que todo lo conoce, que todo lo ve, que todo lo escudriña, de parte de esa otra persona de la Trinidad. Y en tercer lugar, de parte de Jesucristo, identificado o descrito como el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra. El testigo fiel, aquel que testificó fielmente acerca de lo que el Padre le dijo que enseñara. Cristo en más de una ocasión dijo: yo no hablo de mi propia cuenta, yo hablo aquello solamente que el Padre me dio para que enseñara a otros. El testigo fiel porque testificó acerca de la elección del Padre en la eternidad pasada. Habló acerca de el plan de redención, aquel que inauguró formalmente el reino de los cielos. Él fue un testigo fiel porque obedeció hasta el Padre, tuvo una sumisión reverente hasta el final que le permitió ir hasta la cruz en completa sumisión. Él fue un testigo fiel. Pero también no solamente fue un testigo fiel, Él fue el primogénito de entre los muertos. No el primero que resucitó, pero sí el primero que resucitó para no volver a morir. También Él es el primogénito porque la palabra ahí es prototokos, que implica primero en importancia, primero en rango. Él es el primero en importancia y en rango. Él no es el primer ser creado. Cristo existió todo el tiempo, porque en el principio estaba el Logos, y el Logo era con Dios, y el Logo era Dios. Y Cristo es también el primogénito porque al resucitar, Él es quien finalmente sella la inauguración de ese reino de los cielos. Él es identificado como el testigo fiel, Él es identificado también como el primogénito de entre los muertos, y Él es identificado como el soberano de los reinos de la tierra que Satanás le prometió en el jardín o en el desierto, en medio de la tentación, de una manera ilegítima, sin tener Él la autoridad absoluta sobre esos reinos. Y sin embargo, ahora el Padre le ha otorgado los mismos reinos cuando Él se fue por el camino legítimo que Dios Padre le había marcado. Y es ese primer texto de Apocalipsis que comienza esta descripción extraordinaria de la persona de Jesús. El testigo fiel, el soberano de los reyes de la tierra y aquel que es el primogénito de entre los muertos. Aquel que posteriormente lo vemos en el capítulo 19 regresando en gloria, acompañado de todo el ejército celestial. Y uno comienza a oír eso y uno pudiera comenzar a amedrentarse hasta que llegamos al versículo 5 y nos dice Juan que Él es el que nos ama y que Él es quien logró libertarnos del pecado, de tal forma que la persona de quien estamos hablando, que ha de regresar y que ha de enjuiciar, es alguien que nos ama y es alguien que nos ha libertado del pecado. Y el texto dice que lo hizo para hacer de nosotros un reino y sacerdotes. Un reino, reinaremos con Él. Sacerdotes, seremos capaces de ofrecer sacrificios de amor, de obediencia, de adoración a nuestro Dios por toda la eternidad. Ese es el mismo lenguaje que nosotros leemos en Éxodo 19, cuando Dios desciende al monte Sinaí y le promete a Israel hacerlos una nación y sacerdotes. Una nación que iba a ser como una nación sacerdotal, la intermediaria entre aquellos que no conocían a Dios y ellos que sí conocían a Dios. Si tú querías adorar a Dios y tú eras un gentil en esa época, como el etíope del libro de los Hechos, tú tenías que venir a Jerusalén, porque ellos eran la nación sacerdotal, la nación intermediaria, por así decirlo, entre los incrédulos y Dios. Y sin embargo, ellos perdieron ese estatus y de esa misma manera entonces Dios dejó de usar a Israel como tal y la evangelización pasa a los gentiles en un momento dado. Ahora
en el libro de Apocalipsis tú tienes estas 7 iglesias a las que Dios le está diciendo, si no te arrepientes, te quito el candelabro. No necesariamente significando con eso tú pierdes tu salvación, pero tú pierdes el uso que hasta ahora te he venido dando para hacer una tarea en particular en un lugar durante un tiempo. Seremos un reino y un grupo de sacerdotes. Piensen por un momento, reinando con Él y sacerdote de Dios. ¿Te imaginas eso? De esclavos a reinar. De rebeldes a sacerdotes. De enemigos a hijos de Dios. De sucio por el pecado a lavados por su sangre. Y de condenados a libertad por la eternidad. Wow. Por eso es que Juan, cuando dice que Él es quien nos ama y nos libertó de nuestros pecados con su sangre, inmediatamente después dice, a Él sea la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Claro que a Él tiene que ser la gloria, no solamente a Él, sino solamente a Él. Él creó los cielos y la tierra, a Él sea la gloria. Él nos hizo a imagen y semejanza de Dios, a Él sea la gloria. Cuando Adán y Eva perdieron el camino de regreso, Él creó un camino de regreso a Dios. A Él sea la gloria. Dios nos dio a su Hijo, a Él sea la gloria. Dios nos compró del mercado de la esclavitud del pecado, nos compró a precio de sangre, la sangre de su Hijo, a Él sea la gloria. Dios nos hizo pasar de la muerte a la vida, a Él sea la gloria. Y Dios nos hizo pasar de esclavos a formar un reino para reinar con Él. Y de rebeldes a sacerdotes, a Él sea la gloria. Inmediatamente después, Juan comienza a abordar el tema de la segunda venida de Cristo. El tema sombrilla del libro de Apocalipsis es la segunda venida de Cristo. Culmina con la nueva Jerusalén, con el cielo nuevo y la tierra nueva. Culmina justamente con la venida del Señor. Y eso es lo que el versículo 7 literalmente dice. He aquí, viene con las nubes y todo ojo le verá, aun los que le traspasaron, y todas las tribus de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Él viene con las nubes. Las nubes son simbólicas de su gloria. Recuerda la nube, el Shekinah Glory, o la Shekinah, la gloria Shekinah sobre el arca del pacto. Simbólico de la presencia y de la gloria de Dios. La segunda venida de Cristo, algunos han hecho el cálculo y han notado que hay más de 500 versos en la palabra de Dios relativo a la segunda venida de Cristo. Y que uno de cada 25 versículos del Nuevo Testamento es relativo a la segunda venida de Cristo. Su segunda venida es ciertísima, pero es también importante para la vida del creyente en el día de hoy. Si Cristo no viene, eso convierte a Cristo en mentiroso porque Él dijo que Él vendría. Si Cristo no regresa, eso convierte a Cristo en infiel porque Él prometió que vendría. Si Cristo no regresa, la maldad quedaría triunfante, Satanás queda como soberano y Cristo queda como derrotado. Pero no va a ser así. Nosotros conocemos la historia, nosotros conocemos el final, nosotros sabemos quién gana, nosotros sabemos quién tiene el sartén agarrado por el mango, como decimos nosotros. La primera vez Él vino a Belén, una aldea campesina, desconocida. Todavía al día de hoy mucha gente no siquiera sabe dónde está Belén. Pero cuando Él venga la próxima vez, el texto dice que todo ojo le verá. Esto será un acontecimiento cósmico que todo el mundo va a estar enterado, incluyendo los que lo clavaron, aquellos que lo traspasaron. Y la pregunta entonces es, si cuando el texto dice que incluyendo aquellos que lo traspasaron, se está refiriendo a los judíos y los romanos, a Pilato, a Herodes, que fueron responsables de la crucifixión, o se está refiriendo a toda la humanidad dentro de la cual estaba Pilatos y Herodes,
y el resto de aquellos que le crucificaron, pero todo aquel que le ha rechazado como persona, que ha rechazado su reino, ha rechazado su evangelio, probablemente ambas cosas. Todo ojo le verá, incluyendo aquellos que aún no han querido saber nada de él. Pero hay una advertencia. Es que cuando él regrese, toda la tierra, todas las tribus de la tierra harán lamentación por él. De la misma manera que en el reino de Dios, alrededor del trono, habrá gente de toda tribu, lengua, pueblo, nación. De esa misma manera, cuando él haga su aparición, habrá gente de todo pueblo, tribu, nación, de todas las tribus de la tierra, haciendo lamentación, porque de repente se han encontrado con que el juez, el Dios del cielo y de la tierra, ha regresado y ya no tengo oportunidad para arrepentimiento, y la sensación que comenzamos a experimentar porque es tal que nadie la puede tolerar. Nadie está preparado para enfrentarse en una condición de condenado ante el juez del cielo y la tierra. Yo me imagino algo como esto. Marcos 1:24 nos describe a un hombre endemoniado. Y el texto dice que cuando el demonio vio a Jesús acercarse, gritó de manera espontánea: ¿qué tenemos que ver contigo, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? No pudo resistir su presencia. Y algo similar va a ocurrir cuando esa aparición tenga lugar, porque el libro de Apocalipsis en el capítulo 6, 15 y 16 nos dice lo siguiente: y los reyes de la tierra, y los grandes, y los comandantes, los ricos, los poderosos, y todo siervo, y todo libre, se escondieron en las cuevas, entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos de la presencia del que está sentado en el trono y de la ira del Cordero. ¿Te imaginas eso? ¡Wow! A los montes, cúbrenos, las rocas, cáenos encima, quítanos la vida, pero escóndenos de esta persona. Yo me imagino el terror que eso debe dar. Si tú no estás en un estado de redención. El problema es que aunque las rocas te obedezcan y te caigan encima, empeoran tu situación, porque cuando mueras entra a un estado de condenación eterna. Todas las tribus de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Esa es la forma de decir, así es, tenlo por seguro. Versículo 8 y final: yo soy el alfa y la omega, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Esa es la identificación final. La primera intención es identificar al que era y es y ha de venir como el Señor Jesús, porque Él es el que ha de venir. Pero yo tengo que recordar que tú no separas a Dios. Cuando Cristo viene, en cierta medida el Padre viene en la persona de Jesús, y de esa misma forma Dios mora en nosotros en la persona del Espíritu Santo. Pero esta es una alusión al Padre, porque la frase el Señor Dios es a Él a quien se refiere. Yo soy el alfa y la omega, dice el Señor Dios, es Dios Padre, el que era, el que es y que ha de venir. Pero si tú sigues leyendo, entonces, en el versículo 17, Cristo es identificado como el primero y el último, la A y la Z, dándonos a entender que ciertamente Cristo habló verdad cuando le dijo a Felipe: si me ha visto a mí, ha visto al Padre. Tiene la misma identificación. El primero y el último, y el alfa y la omega. Y Él es todo lo que se encuentra entre esas dos letras. Y es de esa persona que viene la revelación de Juan. La importancia que esto tiene, porque todavía no hemos llegado al mensaje a las iglesias, es que Juan pasa a describir primero
a aquella persona con quien Él tiene el encuentro, porque es de esa persona que viene el mensaje, y en la medida en que Él continúa describiendo, como va a hacer en los próximos versículos, en los próximos mensajes, quién esta persona es y cómo luce, en esa misma medida nosotros estamos más prestos a doblar las rodillas, rendirle adoración, reconocerlo como Señor y Salvador y prestar mayor atención al mensaje que tiene para las iglesias. Juan dice en el próximo versículo que no vamos a cubrir: yo, Juan, vuestro hermano y compañero en la tribulación, en el reino y en la perseverancia en Jesús. Soy hermano y compañero en la tribulación, en el reino, en la perseverancia, pero también en Jesús. Me encontraba en la isla llamada Patmos a causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesús. Estaba deportado a causa de la predicación de la palabra. Estaba deportado a causa de mi fidelidad a la palabra. El ser fiel a la causa de Dios no garantiza que nosotros no pasemos por circunstancias y tribulación. Muchas veces la garantiza. John MacArthur decía en un mensaje a las iglesias recientemente que Cristo nunca nos prometió libertad religiosa, pero que sí nos prometió tribulación. Y lo que este libro está tratando de hacer es decirte: viene de camino, pero eres bienaventurado, porque si eres uno de los suyos, Él estará contigo. Y yo quiero animarte a que perseveres hasta el fin, aun si te costara la vida, porque esta es una manera de testificar a causa o a favor de la causa de Cristo. Sigue caminando en la dirección correcta. Sigue por donde vas. No te desvíes, no te distraigas. No mires hacia los lados, no mires hacia atrás, no mires hacia adelante. Rinde tu adoración a Él, al que es, al que era, al que ha de venir. Al alfa y la omega, al principio y al fin. Al primogénito de los muertos, al testigo fiel, al soberano de los reyes. Él es tu Dios. Y si Él es el soberano de los reyes, Él tiene la historia en sus manos. Él escribe tu historia y Él escribe la historia de la humanidad. Él sabe dónde va a terminar la historia. Él sabe dónde entraste. Él sabe dónde tú y yo salimos de la historia, pero Él sabe dónde termina toda la historia. El alfa y la omega, el principio y el fin.